Cada hábito que tienes sigue exactamente el mismo patrón. Los buenos, los malos, todos. En el capítulo 3 de Hábitos Atómicos, James Clear revela las 4 leyes que gobiernan toda tu conducta. 4 palancas simples que puedes mover hoy para crear cualquier hábito o destruir los que te están frenando. Y todo empieza con un gato encerrado en una caja. En los 3 vídeos anteriores vimos el poder del 1%, por qué los sistemas superan a las metas y cómo tu identidad moldea tus hábitos. Ahora pasamos a lo práctico, porque saber que los hábitos importan es una cosa, saber cómo funcionan por dentro es otra. Hoy vas a entender los 4 pasos exactos que sigue cualquier hábito, desde revisar tu teléfono hasta ir al gimnasio. Y vas a descubrir las 4 leyes del cambio de conducta. 4 preguntas que puedes hacerte para construir cualquier buen hábito y eliminar cualquier mal hábito. Pero para llegar ahí, primero hay que conocer un experimento de 1898 que cambió para siempre cómo entendemos el aprendizaje humano. Un experimento con gatos que revela exactamente cómo funciona tu cerebro cuando creas un hábito. Vamos a ello. En 1898, el psicólogo Edward Thorndike metió a un grupo de gatos dentro de lo que llamó la caja problema. La caja tenía una palanca. Si el gato la presionaba, la puerta se abría y podía escapar hacia un tazón de comida. Pero al principio el gato no tenía ni idea. Golpeaba las paredes, arañaba los orificios, movía todo lo que encontraba. Hasta que por accidente presionaba la palanca. La puerta se abría y el gato escapaba. Thorndike repitió el experimento una y otra vez, y lo que descubrió fue increíble. Al principio, al gato le tomaba casi 2 minutos escapar. Después de 30 intentos, 6 segundos. El gato iba directo a la palanca. Thorndike lo resumió en una frase: las conductas seguidas de consecuencias satisfactorias tienden a repetirse. Las que producen consecuencias desagradables tienden a no repetirse. Este proceso de prueba, error, aprendizaje y prueba de nuevo es exactamente lo que pasa dentro de tu cerebro cada vez que formas un hábito. Te sientes ansioso y descubres que salir a correr te tranquiliza. Estás agotado y descubres que un videojuego te relaja. Prueba, error y de pronto recompensa. Con el tiempo, los movimientos inútiles desaparecen y las acciones que funcionan se refuerzan. Así nace un hábito. Un hábito es una conducta que se ha repetido lo suficiente como para volverse automática. Tus hábitos son simplemente soluciones automáticas a los problemas que enfrentas todos los días, atajos mentales aprendidos por la experiencia. Y esto es increíblemente útil, porque la mente consciente es el cuello de botella del cerebro. Solo puedes prestar atención a un problema a la vez. Entonces tu cerebro delega, le pasa las tareas repetitivas a la mente inconsciente, para que la mente consciente se enfoque en lo que realmente importa. Y aquí viene la parte que a mucha gente le cuesta aceptar, porque hay quienes dicen que los hábitos hacen la vida aburrida, que eliminan la espontaneidad. Pero la realidad es exactamente al revés. Los hábitos no restringen la libertad, la promueven. Si no tienes buenos hábitos financieros, siempre estarás luchando para llegar a fin de mes. Si no tienes buenos hábitos de estudio, siempre sentirás que el resto te deja atrás. Pero cuando simplificas las tareas fundamentales de la vida, creas espacio mental para el pensamiento libre y la creatividad. Construir hábitos en el presente te permite hacer más en el futuro. Esa es la verdadera función de los hábitos. Ahora que sabes por qué existen los hábitos, veamos cómo funcionan por dentro. El proceso de construir un hábito se divide en 4 pasos, siempre los mismos, siempre en el mismo orden. Señal, anhelo, respuesta, recompensa. Primero, la señal.
Tu cerebro detecta una pista en el ambiente que anticipa una recompensa. Es el primer disparador. Después viene el anhelo. No deseas el hábito en sí, deseas el cambio de estado que produce. No anhelas el cigarro, anhelas la relajación. El tercer paso es la respuesta. Es la acción en sí, el hábito que ejecutas. Pero solo ocurre si estás lo suficientemente motivado y si eres capaz de realizarlo. Y finalmente, la recompensa. Cumple dos funciones. Primero, satisface tu anhelo. Segundo, le enseña a tu cerebro qué acciones vale la pena recordar. Si eliminas la señal, el hábito nunca comienza. Si reduces el anhelo, no hay motivación. Si la acción es demasiado difícil, no la vas a hacer. Y si la recompensa no satisface, no hay razón para repetirla. Veámoslo con ejemplos. Tu teléfono suena con un mensaje. Esa es la señal. ¿Quieres saber qué dice? Ese es el anhelo. Lo tomas y lo lees. Esa es la respuesta. Satisfaces tu curiosidad. Esa es la recompensa. Otro ejemplo. Te despiertas por la mañana. Esa es la señal. Quieres sentirte alerta. Ese es el anhelo. Te preparas un café. Esa es la respuesta. Satisfaces tu necesidad de estar despierto. Esa es la recompensa. Este circuito de 4 pasos está funcionando ahora mismo dentro de tu cerebro. Cada minuto. Incluso mientras escuchas esto. Y esto se divide en 2 fases. La fase del problema, señal y anhelo. Y la fase de la solución, respuesta y recompensa. Toda conducta busca resolver un problema. A veces el problema es conseguir algo bueno, otras veces es eliminar un dolor. Pero el ciclo siempre es el mismo. Ahora vamos a transformar estos 4 pasos en algo que puedes usar. Un marco de referencia práctico. Las 4 leyes del cambio de conducta. Para crear un buen hábito. Primera ley. Hacerlo obvio. Si la señal es invisible, nunca vas a empezar. Segunda ley. Hacerlo atractivo. Si no hay anhelo, no hay motivación para actuar. Tercera ley. Hacerlo sencillo. Si la respuesta requiere demasiado esfuerzo, no la vas a realizar. Y la cuarta ley, hacerlo satisfactorio. Si la recompensa no te llena, no hay razón para repetirlo. Para eliminar un mal hábito, simplemente inviertes las leyes. Hazlo invisible, hazlo poco atractivo, hazlo difícil, hazlo insatisfactorio. Por lo tanto, cuando quieras cambiar tu comportamiento, simplemente hazte estas 4 preguntas. ¿Cómo lo hago obvio? ¿Cómo lo hago atractivo? ¿Cómo lo hago sencillo? ¿Cómo lo hago satisfactorio? Estas 4 leyes se aplican a todo. Deportes, trabajo, finanzas, salud. No necesitas estrategias diferentes para diferentes hábitos. El marco es siempre el mismo. Ahora piensa en un hábito que llevas meses intentando crear, sin éxito. ¿Cuál de los 4 pasos está fallando? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres una guía descargable con las 4 leyes y sus inversiones para que la tengas siempre a la mano, la dejé en el comentario fijado de este vídeo. En el próximo vídeo entramos a fondo en la primera ley, hacerlo obvio. Una paramédica miró a su suegro y le salvó la vida. Sus hábitos la habían entrenado a ver lo que otros no podían. Y vas a descubrir 2 fórmulas que la ciencia ha probado para crear cualquier hábito nuevo. Cada hábito sigue el mismo patrón: señal, anhelo, respuesta, recompensa. Ahora tienes las 4 palancas. La pregunta es, ¿vas a moverlas? Tus hábitos son moldeados por los sistemas que hay en tu vida, y estos 4 pasos son tu sistema operativo. Nos vemos en el próximo.